a nuestro 12º seminario virtual. Les recordamos que hay que mantener apagados nuestros micrófonos, por favor, hay que estar pendientes de eso. A veces no nos damos cuenta y está prendido y entonces perturban el audio de acá en la sala. La dinámica de preguntas sigue siendo la misma, tienen que ser escritas en el chat para que al final podamos externarlas a nuestro ponente. Sí. Bienvenidos a todos, ya estamos en vivo también en Twitter a nuestro 12º seminario virtual. En esta ocasión se hablará de experiencias en la restauración y manejo sustentable de los suelos por el maestro Walter López Báez, quien ya está conectado desde Chiapas. Le damos la bienvenida a nuestro representante estatal de la SADER, el ingeniero Humberto González Quintero, al médico Wilfrido Nájera, a la maestra Arely Cerón, coordinadora nacional del programa de fertilizantes, quien ya está conectada ahí con nosotros. Bienvenidos a todos. Ingeniero, buenos días. Buenos días a todos. Simplemente darles la más cordial bienvenida. Como todos los viernes ha estado siendo ya una costumbre este evento. El día de hoy estamos desarrollando el 12º evento en el marco de esta estrategia de seguimiento y acompañamiento técnico de los beneficiarios del programa de fertilizante. Tratamos de que los temas sean de interés, ¿verdad? Tanto para nuestros técnicos y, por supuesto, para transmitirse a nuestros productores. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy estaremos con la ayuda de nuestro instituto, el INIFAP, tratando un tema por demás importante que trata de las prácticas para la restauración y conservación de los suelos de uso agrícola, muy enfocado en la parte de maíz. Un tema relevante porque el suelo es el recurso principal que tenemos para sustentar la agricultura y las prácticas tanto de restauración como de conservación pues son necesario seguirlas manteniendo permanentemente en nuestros sistemas de cultivo. Entonces hay experiencias muy interesantes en el campo experimental centro de Chiapas en esta ocasión el maestro en ciencias Walter nos estará transmitiendo estas experiencias. Yo aquí dejo mi participación reiterándoles la más cordial bienvenida a todos. Y le paso la palabra a nuestra directora, la maestra Arely Cerón, para que también nos dé su mensaje. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Hoy llegamos a la 12ª transmisión de este seminario y por ello quiero agradecer para hacer el reconocimiento público a las personas que han participado de manera activa en la organización del mismo. Hago el reconocimiento para nuestro representante de la SADER en el estado de Guerrero, el ingeniero Humberto Quintero. Ingeniero, muchísimas gracias por encabezar este equipo de trabajo. Gracias por el esfuerzo en equipo que han hecho con cada uno de los participantes. El médico Wilfrido Nájera Lomelí, quien sin lugar a duda ha aportado mucho para la realización de este seminario. Asimismo, doy nuestro agradecimiento al doctor Rubén Santos Echeverría del INIFAP en el estado de Guerrero, el doctor Régulo Jiménez Guillén de CESAEGRO, el maestro César del Ángel Rodríguez del Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano, doctor Blas Cruz Lagunas de la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma Guerrero, al ingeniero Antonio Colín Ramírez del Colegio de Ingenieros Agrónomos en el estado de Guerrero. Asimismo, agradezco al estado de Guerrero, al gobierno del estado de Guerrero y en particular al secretario, quien ha estado presente con nosotros, y al subsecretario, tanto al ingeniero Castro Justo como al ingeniero Daniel, nuestro reconocimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible esta participación y nuestro agradecimiento también al licenciado Luis Flores, quien a través de sus redes del agro ha hecho posible la difusión de estos mensajes. Como sabemos, este seminario tiene como fin el armarnos o darnos la capacitación a todos aquellos que estamos cerca de los pequeños productores para poder aportarles y que tengan mejores resultados en el campo. Asimismo, voy a pedirle a los organizadores que hagan llegar a esta unidad responsable los nombres de las personas que han estado participando en este seminario para hacerles llegar el reconocimiento respectivo de esta capacitación. De verdad, es para mí un honor
saber que hay cada vez más gente que se interesa por ayudar a los pequeños productores y que están interesados en acercarse a los investigadores que tienen tanta trayectoria y conocimiento para poderlo difundir a quien más lo necesita. Muchísimas gracias, maestro Walter. Sin lugar a duda, el tema del que nos va a hablar es de nuestro interés, toda vez que es un tema que está pues en boca de todos. Los suelos se van degradando y tenemos que hacer acciones para que podamos restaurarlos. Muchísimas gracias, bienvenidos y adelante. Bien, no sé si ya me toca participar, ¿verdad? Ya no hay otra presentación antes. Doctor, digo, Sí, maestro. maestro, adelante, claro que sí, ya es su turno. Ok, entonces ya me gustaría que hicieran la presentación, la primera diapositiva, por favor. Ok, antes de presentar sus diapositivas, maestro, les vamos a dar a conocer a todos los que están conectados un poco de su trayectoria y del por qué está aquí con nosotros y es usted un invitado muy especial. El maestro Walter López Báez es ingeniero agrónomo con especialidad en agricultura tropical. Es maestro en ciencias en el área de manejo integrado de recursos naturales, en la especialidad de manejo de cuencas hidrográficas, egresado del CATIE Turrialba de Costa Rica. Es investigador titular en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del INIFAP, en el programa Manejo Integral de Cuencas en el Campo Experimental Centro de Chiapas, ubicado en Ocosautla. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chiapas, subsecretario de Comercialización, coordinador del Consejo Técnico Consultivo y catedrático de la Facultad de Agronomía en el campus de la Universidad Autónoma de Chiapas, en las asignaturas de conservación de suelos, y actualmente es director de coordinación y vinculación del INIFAP en Chiapas. Esto es un poco de la trayectoria que tiene el maestro Walter López y los dejamos ahora sí con él. Ya vamos a transmitir sus diapositivas, maestro. Gracias por estar con nosotros. Ok. No, pues mientras aparece la presentación, muchas gracias al comité organizador. Con muchísimo gusto participamos con nuestra humilde experiencia de la investigación. Lo que yo les voy a presentar son las experiencias que hemos generado en campos de productores, ¿verdad? Combinado con algunas acciones en el campo experimental. Es nuestra experiencia en la restauración y manejo de los suelos, y vamos a hacer énfasis en maíz, porque creo que esto es representativo de todo México. Si hay un cultivo que está asociado a la degradación de los suelos, es maíz, por la ausencia de mucha cobertura y por algunas prácticas que realizan, ¿verdad? Comparado con café, por ejemplo. La que sigue, por favor. ¿Me pasan la siguiente diapositiva, por favor? Bien, primero quisiera introducir el tema, aunque ya lo comentaban algunos, los que me precedieron. Estamos, si lo vemos cómo está la humanidad, realmente estamos como un futuro incierto. A mí a veces me da risa que decimos que está en peligro el quetzal y el jaguar, y realmente el que está en peligro es el hombre. Tenemos una población en constante crecimiento. Se estima que vamos a ser 9.700 millones de habitantes en 2050, y toda esa población pues demanda satisfactores, demanda agua, alimentos, oxígeno, vestido, materia prima, etcétera. Y todos esos satisfactores vienen del medio natural. Se llaman servicios ecosistémicos porque justamente es la naturaleza el proveedor de esos satisfactores. El problema ha sido cómo hemos venido obteniendo esos satisfactores para la población creciente. Hemos generado subproductos negativos que ahorita son problemas de gran envergadura. Voy a señalar 4. Uno es la pérdida de biodiversidad, y eso es un poco paradójico porque no hay servicios ecosistémicos, es decir, no hay satisfactores para la gente si nos acabamos la biodiversidad, porque de ahí emana. Otro tema grande que es problema mundial es la degradación de los suelos, ya lo mencionaban. Alrededor del 98% de los alimentos vienen del suelo. Decimos que el suelo es del productor, pero en verdad es un patrimonio de la humanidad, porque de ahí dependemos todos para alimentarnos. Y hoy por hoy los suelos presentan, vamos a ver, degradación física, química, biológica. Otro tema es la crisis del agua, que está muy ligada también con la ecuación de satisfactores. Y por si fuera poco, tenemos calentamiento global.
que muchas de esas emisiones vienen de la forma como obtenemos los satisfactores y eso genera un cambio del clima y si se dan cuenta estamos como entrampados. Por eso a la lámina yo le llamo que estamos en un futuro incierto. Yo voy a hablar ahorita específicamente del tema de suelo, pero la naturaleza toda está interconectada. Forzosamente tenemos que mirar cómo está la cobertura, cómo está el ciclo del agua, del nitrógeno, etcétera. La que sigue, por favor. Bien, el suelo es un recurso natural muy importante, es la base de la agricultura y el medio, pues, en donde progresan todas las plantas que producen alimentos. Y la calidad del suelo está directamente relacionada con la calidad y cantidad de alimentos. No es solamente producir alimentos, parece que nos estamos acostumbrados solo a producir alimentos, también de qué calidad son esos alimentos que estamos produciendo. Y hay muchos estudios que ahora estamos consumiendo tortillas que no tienen zinc y no tienen boros, que son micronutrientes que ya no existen en el suelo porque nadie nos da respuesta. Y también que los suelos proporcionan los nutrientes esenciales y sirven de sostén para las plantas. Hoy por hoy casi todo el mundo mira el suelo como el sostén para las plantas. Ya se nos olvidó que es también una fuente de almacenamiento de agua, de conservación de nutrientes, el hábitat de muchas especies, y nos hemos encerrado, lo hemos limitado solo a pensar que sirve para sostener las plantas, y ese es un grave error que estamos pagando al momento de hacer agricultura. La que sigue, por favor. Bien, este es un reporte que hizo la ONU en 2015. A partir del 2015, a nivel mundial, se festeja el Año Internacional de los Suelos y quieren llamar la atención de que está degradado este recurso. Aquí aparece un listado de evidencias que muestran que el suelo está degradado. Hablamos de erosiones hídricas en lugares donde la orografía es accidentada, esto es común. El agotamiento de nutrientes, porque estamos acostumbrados a hacer una agricultura extractiva, y eso lo voy a estar reiterando en la plática, porque si no regresamos los nutrientes que está extrayendo la cosecha o la parte que estamos comercializando, el suelo se va a agotar. Tenemos pérdida de carbono orgánico, esto es común en los suelos, principalmente en los cultivos anuales. Los suelos están ácidos, hay evidencias en las zonas tropicales donde la toxicidad de aluminio, ya no hablemos de pH ácido, hablemos de toxicidad de aluminio, hay niveles que están arriba de 25-30% de saturación. Hay contaminación del suelo, anegamiento, compactación, que es un tema que voy a hablar también. Compactación es porque estamos haciendo prácticas que están induciendo que el suelo se pierda su porosidad. Salinización y pérdida de biodiversidad son algunos de los problemas reconocidos a nivel mundial que evidencian de que el suelo está en crisis. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas. La primera es detener la degradación y restaurarla. Yo la verdad que he platicado mucho con productores que quieren fertilizante, pero yo no concibo cómo darle fertilizante a un productor que está quemando la parcela. O sea, hay algo que no cuadra, pues. El fertilizante para mí es como una vitamina que se le pone a un enfermo. Si el enfermo nunca se cura, pues va a depender siempre de la vitamina, y cada vez el uso creciente de fertilizante demuestra que el suelo no tiene nutrientes. Entonces necesitamos estabilizar la reserva de materia orgánica del suelo, incluyendo tanto carbono orgánico como los organismos que existen, estabilizar o reducir el consumo de fertilizantes con nitrógeno y fósforo, además de aumentar el uso de fertilizantes en las regiones donde está deficitario para nivelarlos, ¿no? Y también necesitamos mejorar nuestro conocimiento sobre el estado y la tendencia de las condiciones del suelo. Eso es muy importante, estarle monitoreando periódicamente cómo está la reserva de nutrientes, sus propiedades físicas, cómo está, en qué situación se encuentra después de ciertos años de manejo. La que sigue, por favor. Bien, esto es nada más para darnos una idea, que es como una apreciación de lo que debería ser en términos de volumen, las proporciones ideales de un suelo agrícola. Vemos que hay una parte que se llama como componente sólido, que es materia orgánica, y las partículas minerales, esos dos deberían ser como un 50%, y materia orgánica se habla de un volumen de 5%. El problema es que cuando empezamos a quitar la materia orgánica del suelo, las partículas minerales no tienen con quién juntarse y por eso se van endureciendo los suelos, principalmente las partículas se pegan entre sí y no hay porosidad, se va reduciendo el otro 25% que es aire y agua, si sumamos los dos es 50% y ese se conoce como la porosidad que debe de tener un suelo, la mitad debe ser aire y la mitad debe ser agua.
cuando vamos quitando materia orgánica, el suelo se va compactando y la porosidad se va reduciendo. Entonces, estamos perdiendo oxígeno y los suelos se encharcan muy rápido. Eso es lo que al menos hemos visto nosotros en las zonas maiceras aquí cercanas a Chiapas, Tabasco, Oaxaca, etcétera. La que sigue, por favor. Bien, este es nada más para ilustrar a nivel nacional cómo estamos. Hay mapas que ya hicieron de erosión hídrica en el país, y este mapa que está del lado derecho es un mapa de certificación que ya ponen en evidencia la tendencia que llevan los suelos en algunos lugares. La desertificación pues no es más que un suelo cada vez se va pareciendo más a un desierto, ¿no? Se va haciendo improductivo, y ya en México empieza a ser alarmante, principalmente en las zonas tropicales donde llueve mucho y los terrenos son de montaña. La que sigue. Bien, el tema del maíz, voy a hacer mucha referencia, vuelvo a repetir, porque el maíz yo lo asocio con degradación. Prácticamente es uno de los cultivos que más degrada suelo. Vemos que este es el potencial productivo de México comparado con otros países. Realmente no hemos alcanzado nuestro nivel de productividad. Hablamos de un rendimiento promedio de 5.3, pero en Chiapas, por ejemplo, tenemos 1.8 toneladas por hectárea en promedio. Y estamos muy por debajo del potencial que están sacando otros países con condiciones similares a las nuestras. ¿La que sigue? Bien, esta es la situación en general del maíz. Más o menos se parece a muchos estados maiceros. Los rendimientos no son muy altos, andan entre 1.8, 3.5 toneladas por hectárea. Hay altos costos de producción. Por ejemplo, en algunos estados, Chiapas, Oaxaca, el costo de fertilización, principalmente en la zona más comercial del maíz, casi la mitad es costo de fertilizante, lo cual es altísimo, con un fertilizante que no rinde en la eficiencia que se espera. Hay aplicación de agroquímicos y fertilizantes, principalmente fertilizantes y herbicidas con baja eficiencia. Este es un dato, este ppfn es la productividad parcial del factor nitrógeno. Si uno divide el rendimiento de maíz, el rendimiento total que saca uno de grano, y lo divide entre la cantidad de nitrógeno que aplicó, uno puede darse cuenta de este factor cómo anda. La referencia a nivel mundial es que anda entre 40 y 80. Los datos que nosotros tenemos es que anda en 18.8 en promedio. Entonces es muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy baja la eficiencia del nitrógeno que tenemos. O sea, algo está pasando en los suelos, que el fertilizante que tiramos no se está usando eficientemente. Y también el otro problema es que está ligado también con el mal manejo de los suelos, es el alto riesgo de pérdida por sequía. Quizá no podemos controlar las lluvias, pero sí podemos controlar cómo se almacena la poca agua que caiga en el suelo. Eso sí lo podemos controlar. La que sigue. Estos son comportamientos típicos, por eso le decía en la primera lámina que también ya el clima está cambiando, la lluvia ahora es muy irregular, entonces el maíz sufre. Si un suelo es arenoso, pobre en materia orgánica, y le estamos haciendo prácticas inadecuadas, por más fertilizante que le traigamos, eso va a estar en total riesgo. Con 10 días, una semana que deje de llover, el maíz empieza a sentir el estrés, y por lo tanto no es eficiente en la producción como esperamos, a pesar de que le estamos tirando bastantes insumos. La que sigue. Bien, también hay problemas de fertilidad física. Cuando hablamos de fertilidad física, estamos hablando prácticamente de compactación de suelos. Esto es muy común por el constante piso del paso de maquinaria con la rastra, con el arado. Abajo los suelos, por ejemplo, los lubisoles que más tenemos por aquí en la zona maicera, en el subsuelo acumulan por lixiviación, acumulan una capa de arcilla, que esa se está compactando cada vez que le dejamos caer el disco donde estamos haciendo la preparación del suelo, y la estructura se empieza a formar bloques. Ustedes pueden meter una pala en un suelo maicero, y si eso sale bloques grandes, quiere decir que hay problemas de compactación, porque debe ser una estructura granular. La fertilidad química, muchos suelos hoy son ácidos, con alto porcentaje de saturación de aluminio y bajos niveles de materia orgánica. De por sí en el trópico la materia orgánica es baja, pero con las prácticas de no restituir nada y quemar y meter ganado, todo eso se reduce significativamente. Los niveles de fósforo están bastante heterogéneos. A veces uno tira mucho fósforo, pero como el rendimiento es bajo, ahí queda guardado en el suelo, y otros que no tienen nada.
Y algo que nos llamó la atención es que en forma generalizada hay una deficiencia de boro y zinc, y parece ser que esa es una tendencia a nivel nacional con otros estudios que hemos comparado. Entonces, el problema está aquí, que el carbono en el suelo prácticamente lo hemos eliminado, y el carbono tiene una influencia grandísima, reconocida en la calidad del suelo, ya que está vinculada a muchas funciones que el suelo realiza. La que sigue, por favor. Bien, este es, nada más para que vean ustedes, un estudio particular que hicimos en Chiapas, en la zona maicera, donde está la zona comercial. Muestreamos 236 parcelas de maíz, y vean ustedes, aquí está graficada en la lámina de la izquierda, los puntos azules son parcelas, y está graficada los niveles de materia orgánica y los niveles de arcilla. Y vean ustedes dónde está el manchón de todas las parcelas, está justamente donde hay poca materia orgánica y donde hay poca arcilla. ¿Qué quiere decir? Que estamos sembrando maíz en suelos arenosos con poca materia orgánica. Entonces ahí hay poca capacidad de almacenar humedad y poca capacidad de almacenar nutrientes. Y por eso es que ahí, si no hacemos práctica que promuevan una mayor cantidad de materia orgánica, obviamente que el cambio climático nos hace pedazo el esfuerzo de los productores con toda su inversión que lleva la productividad. ¿La que sigue? Este es nomás para que vean. Yo les invito que en sus parcelas de maíz metan una pala y van a sentir, si el suelo está compactado, va a rebotar, y normalmente eso pasa a los 10, 15 centímetros cuando mucho, porque ahí hasta ahí llega la rastra, normalmente lo que pasa a la máquina, y ahí empieza a haber una capa compactada. Yo no sé si en Guerrero, y los quiero hacer reflexionar, en Chiapas desde los años 85 y 90 se promocionó enormemente el acero labranza, y creo que eso fue a nivel nacional. Yo no sé si ustedes tienen datos de cuánto adoptaron acero labranza. Y aquí en Chiapas encontramos que nadie la había adoptado. Hicimos un estudio en 2010 y eso nos empezó a hacer reflexionar qué estaba pasando, porque yo parto de una lógica que el productor no es tonto, él va a adoptar lo que funciona. Entonces algo andaba mal. Cuando nos pusimos con el productor a investigar, que los productores nos decían, es que cuando yo hice el acero labranza, me fue mal porque el suelo se me encharcaba, y se me evaporaba rápido, había problemas, etcétera. Empezó a dar un sinnúmero de problemas. Entonces decidimos hacer este estudio y encontramos esta capa compactada, que era justamente lo que estaba limitando practicar la cero labranza. La que sigue, por favor. Esta lámina creo que como agrónomos la tenemos que tener bastante clara. Realmente no le estamos dando el ancho a lo que nos pide la naturaleza. Realmente, si vemos esto que nosotros los agrónomos le decimos fotosíntesis, pero realmente es el milagro de la naturaleza. La fotosíntesis, pues es realmente la fábrica. Esa no la hacemos nosotros como agrónomos. La fotosíntesis es un proceso que todo el mundo sabe que es de manera natural, donde quiera que hay clorofila, hay una planta, se hace la fotosíntesis, pero esta fábrica que está en las hojas de las plantas nos está pidiendo nutrientes y agua a través del xilema, del floema que se mueve adentro de la planta. Entonces, si acá abajo, donde está la raíz, no tenemos esa agua y no tenemos esos nutrientes, la fábrica no va a funcionar adecuadamente. Entonces, hay que ponerle los ojos a cómo está el suelo acá abajo, porque si el suelo está compactado, donde debe haber aire, donde debe haber agua, donde debe haber nutrientes, entonces, si además de eso, ahí abajo en el suelo hay problemas de toxicidad de aluminio, entonces la cosa está crítica. La fábrica no va a funcionar correctamente. Entonces, nuestro trabajo como agrónomo es poner todas esas condiciones en el suelo para lo que la naturaleza provee, trabaje eficientemente. Y dense cuenta, si uno le pone números, el peso seco de una planta, 96% es carbono, hidrógeno y oxígeno, y todo eso se obtiene de la naturaleza. Solo nos están pidiendo un 4% y no se lo podemos dar eficientemente porque algo estamos haciendo mal para proporcionárselo a las plantas. La que sigue. ¿Cuáles son algunas de las causas? Primero es, cuando hablamos de fertilidad física, es el laboreo de los suelos. El paso constante de maquinaria, de arado, de rastras, eso mineraliza la materia orgánica y de por sí es poquita, se mineraliza y aparte genera el piso de arado. Otra causa grande es la remoción de cosecha. Tenemos prácticamente una mentalidad de hacer una agricultura extractiva. Es solo extraer. Por ejemplo, en el caso del maíz, se extrae la planta, el productor cosecha grano, lo vende, mete ganado a pastorear y a veces lo que queda lo quema.
y eso lo hace por 30, 40 años, entonces el suelo es obvio que se está agotando. Y la otra causa es que no se restituyen los nutrientes que se extraen. Nosotros estamos haciendo estudio ahorita para ver 1 kilo de maíz que se venda el productor, cuántos nutrientes se está llevando, y ahí se van los micronutrientes. Por eso estamos encontrando suelos pobres en micronutrientes, porque nadie nos está restituyendo. La mayoría de los productores tira nitrógeno, algunos fósforo, nadie en potasio y ninguno micronutriente. Entonces tenemos un problema ya de baja calidad de alimento que estamos produciendo. Entonces como que se rompió el ciclo de los elementos nutritivos, la fertilidad disminuyó y el equilibrio que había en el agrosistema prácticamente está destruido. Y esta es la razón por la cual los productores pues demandan que se les regale el fertilizante, porque prácticamente ya agotó la reserva que tenía los suelos, pero lo peor es que no está pensando en cómo restituirla, quiere seguir haciendo una agricultura inyectándole nutrientes del exterior. Habría que hacer un análisis profundo de realmente, cuando uno habla de agricultura balanceada, realmente en teoría deberíamos estar regresándole solo al suelo lo que se lleva el grano, que es lo que está saliendo del sistema. La cantidad de nutrientes que lleva el grano es realmente lo que hay que estar restituyendo cada vez que sembramos, pero aquí estamos restituyendo todo porque es el grano, el rastrojo que come el ganado y todo lo demás que se quema. Entonces tenemos que hacer planteamiento para evitar que eso suceda. Okay. La que sigue, por favor. Bien, hay una estrategia que nosotros hemos venido siguiendo, que va a depender del lugar donde estemos. Las primeras dos que aparecen ahí son enmiendas. Cuando hay que hacer enmiendas es porque la cosa está grave. Las enmiendas para mí es como una cirugía en una persona, ¿verdad? Se tiene que hacer porque está grave la cosa, pero la idea es que no hay que estar haciendo cirugía cada ratito. Por ejemplo, si tenemos problemas de compactación, tenemos que romper esa capa dura. Y eso hay varios mecanismos, también de el subsoleo, hay plantas que son más lentas para hacerlo. Luego seguimos con la fertilidad química. Si tiene acidez, pues hay que corregirla con una enmienda que es con cal agrícola o cal dolomítica. Pero posteriormente a esas enmiendas hay que empezar a recuperar los niveles de materia orgánica. Y ahí, por eso vienen ya los principios de la agricultura de conservación: cero labranza, no quema de residuos, no pastoreo, siembra de cultivos de cobertera, y aquí hay un montón: canavalia, mucuna, dolicos, etcétera. Establecimiento de sistemas agroforestales y prácticas de conservación de suelos si hay pendientes en donde se siembra el maíz. Y luego vendría una nutrición basada en análisis de suelo y extracción de nutrientes para mantener ese equilibrio entre lo que estamos sacando y lo que debemos introducir como fertilizante al suelo. Aquí vale la pena también que esta estrategia nos lleva a pensar que no podemos llegar solamente a ver el maíz. Aquí en Chiapas nosotros nos hemos encontrado con productores que tienen el 71% tiene maíz ganado. Entonces me dijo un productor, pero es que si yo no meto el ganado a pastorear mi rastrojo, pues no tengo alimento para la época seca. Y resulta que los productores tienen, además de la parcela del maíz, tienen potreros. Cuando fuimos a ver sus potreros también mal manejados, entonces hicimos una estrategia de no ver solo el maíz, sino ver el sistema maíz ganado. Y en este momento tenemos ejemplos donde mejoramos los potreros de los productores, los forrajes, los enseñamos a hacer silos, etcétera, etcétera, y ahora ya no están metiendo el ganado a la parcela de maíz a consumir rastrojo, sino ya el sistema se mejoró de manera integral. Esto fue un choque tremendo cuando dábamos la plática con los técnicos certificados de CIMIT, que le decíamos, el diagnóstico no es solo en la parcela del maíz, es en el sistema económico que tiene el productor para que pueda haber más facilidad de que adopte lo que le estamos proponiendo. La que sigue. Este es un ejemplo, vean ustedes las fotos. Cuando un suelo queda así, es sinónimo de problemas graves de compactación. Los suelos parecen piedras, son terrones grandes. Esto sucede porque no hay materia orgánica que se intercede entre las partículas. Esto obviamente prácticamente impermeabiliza el suelo, no lo deja que se infiltre el agua, se genera encharcamiento, y esa era la queja que decía el productor cuando no quiso adoptar la cero labranza. Aquí se rompió el suelo con un cincel, con un subsoleo. Esta práctica es cara, pero la tendríamos que hacer porque si no, no pudiéramos incorporar los otros insumos para incrementar productividad. La que sigue. Esto se hace con un cincel. Esto va a depender mucho, primero, de dónde empieza la capa compactada, posteriormente
de qué espesor es la capa compactada y el cincel tiene que entrar 1.5 veces a donde termina la capa compactada. Eso, qué tipo de cincel usar, qué tipo de tracción, va a depender mucho del problema de compactación que tenga el suelo. Hay una metodología que se cruza la textura del suelo con la densidad aparente y puede uno determinar si hay problemas de compactación. Por ejemplo, los suelos francos, la densidad aparente ideal es 1.4 gramos por centímetro cúbico, en los suelos arcillosos es de 1.1, en la arena es de 1.6, y entonces eso sirve para determinar si hay o no problemas de compactación. La que sigue, por favor. Vean ustedes, esta es una parcela, un experimento que se puso ya con productores. Del lado izquierdo se pasó el subsoleo, se rompió la capa dura, y del lado derecho se dio la rastra como le hace el productor, pero con la capa dura abajo. Vean ustedes, el productor decía, ¿dónde se fue el agua? Y esto justamente evidenció lo que pasa. El agua se encharca, empieza a escurrir, se pierde toda, y cuando ya hay sequía, pues ya no hay agua porque toda se perdió, porque no se infiltró. En cambio, donde se hizo subsoleo, provocamos porosidad en el subsuelo y el agua se infiltró. Esta es una alternativa de conservar la humedad en situaciones como las que estamos viviendo de irregularidad de las lluvias. La que sigue. Ahora vamos a ver qué pasó en el cultivo. La foto del lado derecho está la rastra que hizo el productor con la capa compactada, y el lado izquierdo donde se hizo el subsoleo. Noten la diferencia. Eran 8 días sin llover, y vean la diferencia. La planta del lado derecho, donde está la capa compactada, empezó a sentir el estrés por la sequía, se empezó a marchitar. Del lado derecho, donde está el subsoleo, la planta no sufrió por humedad. También pueden notar que no tiene nada de cobertura el suelo, porque con este productor justamente estábamos empezando este sistema. Hemos reiterado con ellos que no es un programa de subsoleo, es un programa de rehabilitación de la capacidad productiva de los suelos, porque si nada más lo dejamos así como está en la foto, y sigue él quemando y haciendo cosas que no le mete materia orgánica, entonces al rato el suelo va a estar otra vez compactado. Y lo nuestro es subsoleo una vez, y luego le metemos la demás práctica de agricultura de conservación. La que sigue. Bien, hay muchos estudios que hemos hecho detrás, no voy a ahondar mucho, pero todo esto está sustentado, se han hecho muchos trabajos de investigación, se ha medido la capacidad de infiltración del agua donde se ha hecho subsoleo. Este fue un experimento que hicimos donde se compararon un productor que dejó una parte de su parcela con 0 labranza y con la capa dura abajo. Otro lo dejó con la capa dura abajo y con una rastra, le pasó una rastra arriba, y cuando hicimos subsoleo. Vean la gráfica del lado de izquierdo, hay una barrita negra que no avanzó mucho, solo el agua hasta los 45 minutos ya no se infiltró. Ese tratamiento fue el de 0 labranza con la capa compactada. O sea, ahí el agua se encharcó y no penetró más. ¿Esto qué quiere decir? Con esto nos demostró que el productor tenía razón en no adoptar la 0 labranza cuando está la capa compactada presente. Esto nos confirma que el productor no es tonto. Y la otra línea que se ve, la naranja, es donde el productor hacía la rastra aún teniendo la capa compactada. Dense cuenta que avanzó un poquito más la infiltración, por eso el productor le veía una ventaja de hacer la rastra. Y la línea que está arriba, donde se infiltró más agua por más tiempo, es donde se hizo subsoleo. Entonces, esto demuestra realmente lo que el productor percibe sin tener datos. Cuando nosotros le quitamos la capa dura al productor con el subsoleo, hoy dijo, ahora sí puedo hacérselo a la labranza. Y todos los productores que hacen subsoleo, algunos llevan 5 o 10 años ya sin mover el suelo, porque ya le quitamos el problema que tenía de la compactación. La que sigue. Bien, hay muchos beneficios esperados del subsoleo. Aquí están anotados algunos. Pero algo que a nosotros nos llamó la atención es que los productores en la parte plana ya empezaron a meter un segundo cultivo donde se hace subsoleo. Algo que no pasaba, solo era maíz en monocultivo. Y ahorita vemos esta foto, ilustra ya el frijol. El productor dijo, si ya conservé humedad, entonces yo puedo meter en agosto, septiembre, se mete frijol y todavía sale. Y eso obviamente los ayuda a mejorar sus ingresos y a hacer un uso más eficiente de la tierra. La que sigue. Bien, el otro problema grave es la acidez. Aquí el INIFAP ya generó la tecnología, tenemos una fórmula ya validada en campo de cómo calcular la dosis de cal a partir de un análisis de suelo. Y aquí vemos que en promedio se necesita como 1.8 toneladas de cal más o menos
con suelos que tienen más 25% de saturación de aluminio, y los rendimientos el incremento es tremendo cuando la toxicidad es muy fuerte. Se logra el rendimiento de hasta 8 toneladas por hectárea, y el efecto residual dura hasta 4 años de la cal. Todo esto ya está bastante evidenciado. Estas son las dos enmiendas que necesitamos cuando el suelo está presente, pero no es una receta para todos. Hay que hacer los diagnósticos y ver si tiene estos dos problemas, porque cualquiera de los dos te va a limitar tremendamente la eficiencia de los otros insumos que tú uses para la agricultura. La que sigue. Bien, lo que sigue, luego viene las tecnologías para complementar la restauración de los suelos, ¿va? Entonces, viene cero labranza, no quema de residuos. Vemos la foto del lado izquierdo. Aquí este productor ya hizo cero labranza, pero primero se le hizo subsoleo. Ya hizo cero labranza, ya sembró, le metimos canavalia. Esta foto que está del lado derecho, aquí vemos es la canavalia, es una leguminosa que se mete entre medio del maíz en el mes de septiembre y logra producir. Esta foto donde está un servidor, esta foto es de mayo, o sea, en la época seca, y dése cuenta que el campo estaba verde. Creo que el punto interesante aquí es aprovechar la fotosíntesis, aprovechar la luz solar. Luz solar que no se aprovecha es energía desperdiciada. Si nosotros sembramos maíz, cosechamos y la parcela queda totalmente abandonada, solo se llena de maleza que nos causa un problema el próximo ciclo, aquí se le sembró la canavalia y siguió capturando carbono, que luego se convirtió en abono y en mejora de los suelos. La que sigue, por favor. Este es nosotros promovemos, aquí ya hay 3 prácticas, está subsoleo, está cero labranza y está canavalia. Y el campo siempre está verde. Aquí el maíz ya terminó su ciclo, pero la canavalia sigue su vida. Entonces, esto es lo que nosotros le estamos llamando una agricultura de carbono, que también contribuye a capturar carbono y hacerlo como un sumidero en el suelo. Además de que se beneficia el productor al mejorar su capacidad de almacenamiento de humedad y de nutrientes. La que sigue. Ahí ven ustedes la foto izquierda, la parcela testigo, y la foto del lado derecho es donde está la tecnología incorporada. Esta parcela del lado izquierdo obviamente es más susceptible a problemas de sequía, pues no tiene ninguna práctica más que la agricultura extractiva que siempre practicamos. La que sigue. Bien, el otro punto importante de restauración de suelo es introducir los árboles leguminosos en el cultivo de maíz. Esto es muy importante. Estos son ensayos que ya tenemos con productores en parcelas comerciales. Vean ustedes la foto del lado derecho. Ahí ven una fila de árboles. Es la planta Inga edulis, que es una planta caracterizada por su alta producción de biomasa. Es una leguminosa, fija nitrógeno y ayuda mucho en el reciclado de nutrientes, da una mayor protección al suelo, cobertura, aporta nutrientes y reconstruye la biología y en el equilibrio del sistema. Aquí vemos la foto del lado izquierdo, ahí está el productor con la plantita sembrada, se sembró en cultivos de callejones cada 4 metros, con un sistema de poda para que se convierta en la fábrica de abono del suelo. Vamos a ver otra foto, la que sigue. Bien, lo que se trata de simular es lo que pasa en el bosque. Eso es lo que estamos tratando de hacer en el maíz, ¿va? Mientras en el bosque hay un reciclaje natural, las plantas están verdes, nadie las fertiliza, cuando entra el hombre a hacer agricultura la cosa empieza a cambiar porque empezamos a destruir los ciclos. Entonces ahorita eso sería la foto de medio donde está el maíz en monocultivo, y ahora lo que estamos haciendo, la foto del lado derecho, es combinar árboles con agricultura. Esta es una técnica de sistemas agroforestales que lo que busca es entender cómo funciona la naturaleza para incorporarla a la restauración y manejo sustentable de los suelos. La que sigue, por favor. La idea es estos árboles crecen y se podan luego, como está en la foto del lado derecho, y toda la biomasa sirve de abono al suelo. Adiós malezas. Estos productores que están haciendo esta tecnología con nosotros, primero eliminaron ya el paso de rastra. Segundo, ya no usan herbicidas, porque queda una cubierta permanente de hojarasca, y ahorita lo que estamos midiendo es qué tanto se va reduciendo a través del tiempo la dosis de fertilizante. La que sigue, por favor. Vamos a poner unos ejemplos. Esta era una parcela del productor, así estaba su parcela en 2018, se le hizo subsoleo. La que sigue, por favor. Luego se
dejó cero labranza y se le introdujeron los árboles. Ahí están los árboles de Inga edulis. Están sembrados a 4 metros y cada medio metro entre plantas. La que sigue. Así estaba en octubre del 2019. El productor está consciente de que va a haber una inversión porque según va creciendo la planta va reduciendo el espacio para el maíz. Eso normalmente sucede en el tercer año. En el tercer año es el más crítico, pero después del tercer año el árbol se poda a 1 metro y ya no se vuelve a dejar a crecer. Solo se le aprovecha la biomasa que acumuló y luego se le sigue aprovechando normalmente lo que se desarrolla cada año. Lo que sigue. Los rendimientos que ha tenido esta persona que ya incorporó subsoleo, cero labranza, canavalia, pasó de 3,5 toneladas en 2015, subió a 8. Vean la barra azul, es sido el rendimiento que ha tenido ya con la tecnología incorporada. Y la barra naranja es el testigo que dejamos ahí para evaluar los rendimientos. Vean ustedes que el testigo tiene como más altibajos porque es afectado mucho por la sequía, como pasó en 2018. El tratamiento del productor también fue afectado por la sequía, pero no fue tan tajante como pasaba. Y realmente eso era lo que andamos buscando nosotros, no solo aumentar rendimiento, sino mantenerlo en el tiempo, porque es realmente lo que va a lograr una restauración positiva del suelo. La que sigue. Este es otro caso, todavía una parcela mucho más crítica, un suelo con alrededor de 60% de arena, erosionado, tenía pendiente. Ustedes pueden ver aquí, también se le hizo la práctica de subsoleo y pueden ver aquí unas filitas de árboles que se ven chiquititos abajo, ahorita lo vamos a ver. Esta señora igual empezó en junio del 2018 aplicando el sistema. Todavía esta señora fue más agresiva porque ella lo sembró en 1 hectárea totalmente, sembró 5,000 árboles. La que sigue. Mire cómo está su parcela en octubre del 2019, ya con las filas de Inga en curvas a nivel. Del lado derecho hay una foto de un dron, donde pueden observar ustedes las rayas que se observan ahí. Son las curvas de la planta de Inga sembradas en contorno en sentido perpendicular a la pendiente. Pero vean ustedes, después de estar un suelo totalmente pobre en materia orgánica, como aquí en esta foto observamos la Inga, el maíz y la canavalia. Tenemos tres cultivos y la señora aquí también ya la canavalia se convirtió en un negocio. Está vendiendo también el grano de maíz. La que sigue, por favor. Bien, aquí vemos la parcela ya en 1 mes después, igual totalmente cubierta de diferentes estratos de cultivo. La que sigue. De igual manera, sus rendimientos, aunque era un suelo más pobre, aún así se logró igual aumentar el rendimiento y mantenerlo en el tiempo. Aquí el efecto ha sido más gradual porque era un terreno mucho más pobre, pero la señora pasó de 3,5 de entrada a 5,7 y ahí se ha mantenido sus rendimientos. Y lo que ella menciona es que cuando le pone cobertura es como si hubiera comprado un seguro contra la sequía, porque no le afecta fuertemente. La que sigue, por favor. Otro sistema que estamos probando es con este policultivo que es maíz, cratilia y canavalia. Cratilia argentea es una planta igual leguminosa, nada más que su característica es que tiene 26% de proteína, es una planta forrajera para aquellos productores que tienen maíz ganado. Otra característica que tiene esta planta es que se puede podar al ras del suelo y es una fuente de abono, aguanta mucha sequía y aguanta suelos ácidos. La que sigue. Aquí ven ustedes, aquí vemos de la foto del lado izquierdo, ahí están los surcos de la cratilia, igual sembrado a 4 metros, y en medio se siembra el maíz, y en medio del maíz se siembra la canavalia. Así queda al final del ciclo, como ve la foto del lado derecho, así queda la parcela. Y la que sigue, vemos la cantidad de hoja que tira la cratilia. Todo esto es un abono que va directamente a conservar humedad y aportar nutrientes. Esto le da una cobertura al suelo tremenda de cuando empezamos el próximo ciclo de cultivo. La que sigue. Aquí estamos viendo que se está podando la cratilia. Vean ustedes la secuencia de fotos del lado izquierdo al lado derecho. Vean la primera foto, están los árboles todavía de la cratilia, los arbustos, y vean cómo queda ya después de la poda, de la foto que está del lado derecho. La cratilia desaparece prácticamente, queda podada al ras del suelo y vuelve a rebrotar
cuando empieza el ciclo de lluvia. Aquí sembramos el maíz, esta siembra fue el 8 de junio de este año, y esa es una fábrica, yo le llamo una biofábrica permanente en la parcela, porque es la fábrica de abono que estamos teniendo. La que sigue. Esta es la foto como está ahorita la parcela, sembrada el 8 de junio. Hubo una canícula que no fue muy dura, pero sí afectó los suelos descubiertos, y esta parcela está muy bien, y aquí se nota, tenemos un tratamiento dentro de esta parcela donde no fertilizamos, y se mira ya no tan amarillo como se miran las otras parcelas cuando uno la deja de fertilizar. Nosotros estamos monitoreando también qué tanto está mejorando la eficiencia agronómica del nitrógeno, producto de incorporar los residuos del maíz, de la canavalia y de la cratilia. Y si ven ustedes la foto del lado, la gráfica, perdón, del lado derecho, lo que estamos haciendo es, pues estamos capturando carbono. Si nos quejamos que la tierra se está calentando, nos quejamos que no hay nutrientes, que no hay materia orgánica, pues aquí tenemos una opción. En política pública nosotros también estamos escribiendo algunos documentos donde queremos motivar que se le dé un tratamiento especial a este tipo de productor, que está haciendo prácticas, porque gana él, pero ganamos todo al capturar carbono. La que sigue, por favor. Estos son datos que tenemos del impacto de este sistema. Cada año se le está metiendo al suelo alrededor de 16.3 toneladas de materia seca. Más o menos eso equivale a 8 toneladas de carbono. Si más o menos el carbono que va a permanecer en el suelo, que anda entre una tercera y una quinta parte, podríamos decir que estamos dejando en el suelo como carbono estable casi 2,5 toneladas. A eso hay que ponerle cuánto cuesta en términos de calentamiento global, porque ese es un aporte de los productores a mejorar el ambiente de manera global. Pero además la parte interesante de esta tecnología es que este carbono que queda en el suelo estable también le ayuda a él a la producción del maíz, a conservar humedad, a aportar nutrientes y a restaurar la parte biológica del suelo. Acabamos de hacer una tesis de los microorganismos que se empiezan a presentar en el suelo, y hubo un incremento tremendo principalmente en macrofauna en los suelos, y esperemos que gradualmente vaya también incrementando el otro tipo de fauna, de microorganismos en el suelo. La que sigue, por favor. Bien, el otro punto importante de restauración es cuando se trata de suelos de montaña. Esta foto que ustedes ven aquí del lado izquierdo es un escurrimiento, entró en una parcela. Fíjense, este productor ya había sembrado su maíz, ya lo había fertilizado, y de repente le aparece este escurrimiento que no nació en su parcela. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hace este productor? Este problema no se puede atender a nivel de una parcela. Si yo les quiero, por ejemplo, si esa parcela que ven del lado izquierdo, vean si podría estar en este recuadro amarillo. Este productor, para poder atender esa parcela, tendría que asociarse con los productores de arriba para poder disminuir el escurrimiento. Esto no se puede atender a nivel de una parcela. Y esto es un tema en Chiapas y en cualquier otra zona de agricultura de montaña reiterado. O sea, los escurrimientos se violentan porque estamos tirando las partes altas, y al que está abajo le cae todo el escurrimiento ya pesado y no va a poder trabajarlo solo. Necesitamos aquí un programa de conservación de suelo, la que sigue, por favor, como el que les voy a ilustrar, con enfoque de cuenca. Nosotros como INIFAP estamos duros con este enfoque de cuenca porque es el manejo integral del territorio. Si hay un escurrimiento fuerte, tenemos que trabajarlo como la foto que está del lado izquierdo. Ahí ven ustedes una nanocuenca chica con diferentes escurrimientos. En las líneas que están verticales se le ponen estas presas filtrantes que ven ustedes aquí, la foto de abajo derecha. Esas presas filtrantes vegetativas se colocan de la parte alta hacia la parte baja para disipar la energía del escurrimiento. Pueden ser también presas filtrantes de piedra acomodada o de costales, dependiendo si ya no hay suelo. Pero si hay suelo, trabajemos inmediatamente las presas filtrantes vegetativas. Eso también se puede hacer en el cultivo del café, porque el café normalmente está en zona de montaña. Y también trabajamos el disipar la energía del escurrimiento laminar con las barreras vivas, que eso es lo que las líneas que ustedes ven perpendicular en la cuenca. Ahí puede ser diferentes especies leguminosa, o bien puede ser sistemas MIAF o cualquier otro sistema, pero que tiene que estar ordenado dentro de la cuenca donde va a ir. Y en la práctica estrella que se hace en el área cultivada es el manejo de residuos. Realmente la erosión del suelo sucede
porque el suelo está descubierto. Las otras prácticas, las barreras vivas y las presas filtrantes, esos no evitan erosión, esos tratan de apagarla, pero realmente donde nace la erosión es cuando la gota de la lluvia golpea directamente al suelo desnudo. Por eso es muy importante en las áreas cultivadas dejar de quemar, porque te imaginas si los productores siguieran quemando por más barreras vivas, por más presas filtrantes, no estamos atacando realmente el origen de la erosión. Entonces, este también es un aporte de nosotros como instituto para controlar el problema de erosión con un enfoque de cuenca más integral y organizando a los productores de las partes altas a las partes bajas. Nosotros lo que hemos visto en programas de oficiales de conservación de suelo es que ponen un muro de gavión en la parte de abajo. Es todo lo que hacen y con la primera aguacero se lo lleva, porque no logró disipar, además de que es caro el muro de gavión, no logra disipar toda la energía del escurrimiento que trae de la parte de arriba hacia la parte baja. Estas prácticas que no usan cemento ni varilla son más baratas y están al alcance del productor. Lo único lo que requerimos es acercarnos más al productor, organizarlos, porque tienen que trabajar de la parte alta hacia la parte baja. Esto es también el tema importante para detener erosión de suelo en las zonas de montaña. La que sigue. Muy bien, por los tiempos que están condicionados, traté de hacer énfasis en estos elementos cruciales de restauración y conservación de suelo. Ahí están mis correos, mi correo electrónico, con mucho gusto. Si tienen dudas, tenemos muchos documentos, muchos artículos. Ahorita en Chiapas estamos por sacar una aplicación por celular que va a ser para el técnico, donde el técnico va a capturar su coordenada y se le va a decir si tiene potencial o no para sembrar maíz. Se le va a pedir, por ejemplo, que capture tu materia orgánica, tu densidad aparente, y la máquina te va a ir dando cuánta dosis de cal debes de aplicar, cuándo hacer el subsoleo. Es un software que prácticamente ya lo tenemos terminado y esperemos expandirlo a los otros estados de la República. Entonces, muchas gracias por su atención, y si tienen preguntas, pues si está a mi alcance contestársela con mucho gusto. Oh, muchas gracias, maestro. Estuvo muy interesante el tema. Y sí, ya tenemos algunas preguntas. De Chichihualco nos dicen si puede explicar nuevamente, aunque de manera breve, qué es el subsoleo y cómo pueden realizarse en terrenos donde solo hay yunta. Ok. El subsoleo es una práctica que pretende romper la capa compactada. Va a depender mucho del diagnóstico que haga el técnico. Primero, para determinar si el suelo está compactado. El indicador que nosotros usamos es comparar densidad aparente con la textura del suelo. Hay una tabla que dice, por ejemplo, si tu suelo tiene una textura franca y la densidad aparente es de 1.4, pues no hay problema, porque es la textura ideal la densidad aparente ideal para un suelo franco. Pero si la densidad aparente fuera de 1.6, allá hay evidencia de que el suelo está compactado. El otro punto es saber qué espesor tiene la capa compactada, o dónde inicia y dónde termina. Eso es muy importante porque nos va a permitir calcular hasta dónde debe de entrar el cincel que se va a usar para romper la capa compactada. Ese es el primer punto. De eso va a depender mucho el tipo de energía que se requiere, ¿verdad? Si es una compactación, por ejemplo, si fuera un suelo arcilloso, donde la densidad aparente ideal es de 1.1 gramos por centímetro cúbico, y tuviera una densidad aparente de 1.6, pues una yunta ahí no tiene nada que hacer. Este quiere una tracción bastante fuerte. Entonces habría que ver el problema de qué tamaño es. Nosotros tenemos diferentes gradientes de compactación, donde a veces con un multiarado se resuelve el problema, pero a veces se necesita algo más potente. Entonces, no hay receta, hay que hacer un diagnóstico para ver primero si está el problema y luego de qué tamaño es, para luego buscar la alternativa de cómo hacerlo. También hay plantas que subsolean de manera biológica, el Cajanus caján, el chícharo gandul que le llaman, y diferentes leguminosas que recomiendan por su potencia de raíz. La misma cratilia es un subsoleador, pero eso va a depender, vuelvo a repetir, del diagnóstico que se tenga del sitio. Gracias, maestro. De Atlista, en la región de la montaña, nos preguntan si el subsoleo puede hacerse en terrenos con pendiente y cómo se haría. No, normalmente el subsoleo en pendiente, si estamos viendo que el subsoleo va a resolver un problema de compactación, prácticamente en las laderas no hay compactación, porque la compactación ya le dije que proviene realmente del paso de maquinaria,
Y en las laderas pues no se pasa maquinaria. Ahí creo que es suficiente con hacer los otros principios de barreras vivas, las presas filtrantes vegetativas y manejar los residuos. Eso es lo que yo recomendaría en terrenos de ladera. Pero la clave en ladera es organizar a los productores, porque aún así yo he visto muchas parcelas de agricultura de conservación que parecen un frijol en el arroz. Estuve en Toluca, por ejemplo, me invitaron a hacer un recorrido en una parcela de agricultura de conservación que un productor solo estaba haciendo y los de arriba estaban quemando y deforestando. Pues eso no va a ayudar de mucho. Tiene que hacer de manera integral estos tipos de programas de conservar el suelo, porque el escurrimiento es como los hijos, ¿verdad? Los escurrimientos se educan cuando están chiquitos y están chiquitos en las partes de arriba. Ahí tenemos que parar la erosión. Entonces, el manejo del escurrimiento es de las partes altas hacia la parte baja. Esa es una regla de oro, no al revés, no es de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Gracias, maestro. Montserrat Landaburu nos pregunta, ¿con cuántos productores o municipios se tienen aplicado este proyecto de restauración de suelos? Bien, nosotros como INIFAP y yo personalmente, a mí me gusta siempre como investigador, cuando yo genero una tecnología la veo como una hija, la tengo que ver crecer, tengo que recuperar lo que se invirtió en investigación. Este tipo de tecnologías que les estoy presentando prácticamente es cambiar la forma de cómo hacemos las cosas, para todo, no solo para el productor, sino también para los programas de gobierno. Entonces, nosotros hemos incidido, tenemos aliados, tenemos una ONG internacional que es Nature Conservancy, un fondo local que es el Fondo de Conservación del Trifo, que nos hemos apoyado, y ahorita tenemos un módulo de 100 hectáreas trabajando con subsoleo, con todas estas prácticas, y esperemos que va a crecer. Ahorita la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Chiapas ya tiene una alianza con nosotros como INIFAP, y ya en el PRODETER logramos conseguir una máquina para hacer subsoleo, y estamos próximos a implementar masivamente este programa. Lo que sí queremos es que no sea un programa de subsoleo. De hecho, muchos productores en Chiapas me han dicho que en los años 60, 70 hubo un programa de subsoleo, pero nada más fue un subsoleo como una práctica aislada. Aquí la idea es un programa de rehabilitación productiva de suelo, donde hay que hacer subsoleo, pero no es que lo vamos a estar repitiendo. Entonces sí es un desafío ahorita. Nosotros como instituto estamos creciendo en este impacto con productores organizados, y ahorita le vuelvo a repetir, tenemos un módulo de 100 hectáreas con diferentes productores donde ya se les dio un financiamiento, se les hizo el subsoleo, se les está dando 2 kilos de cannabali a cada uno para que reproduzcan su semilla, y estamos introduciendo los sistemas agroforestales. Ok, maestro. De Tierra Colorada nos preguntan, ¿cuál es la experiencia de Costa Rica que vive de los bonos de carbono que le paga la FAO? ¿Algo así se puede hacer en México y cómo? Claro que se puede hacer. De hecho, la CONAFOR paga el pago de servicios ambientales, es por biodiversidad, por carbono, pero tenemos que crecer para la agricultura. Yo siempre he insistido, yo tengo un proyecto de manejo de cuenca en la Sierra Madre de Chiapas, donde realmente la amenaza de los bosques son agricultura. Entonces, yo le digo, está bien, el pago de servicio ambiental para cuidar el bosque está bien, pero vamos a meterle la agricultura, porque si el productor está sacando baja productividad de maíz, en café, pues entonces prefieren tener varias coloradas en lugar de tener una roja. Entonces, realmente faltan incentivos de esta naturaleza para la agricultura. Yo insisto mucho y soy un crítico de que en lugar de estarle regalando fertilizante al productor, está bien, te damos fertilizante este ciclo porque lo necesitas, porque tu suelo está acabado, pero tienes que pensar a replantear tu forma en cómo estás administrando tu suelo, porque entonces es un cuento de nunca acabar. Y lejos el fertilizante, no sé cuál sea la eficiencia que tengan ustedes allá, pero nosotros esa eficiencia de 18 kilos de maíz por cada kilo de nitrógeno, pues es sumamente baja. Ahorita yo estoy muestreando qué tanto nitratos llevan las aguas de los ríos, porque esa agua la estamos tomando cargada en nitratos. Eso genera también metaglobinemia, que es asfixia en la sangre. Hay muchas cosas todavía que trabajar, pero estoy de acuerdo con esta pregunta que hicieron. Tenemos que pensar en diseñar incentivos para este tipo de agricultura. A lo mejor un financiamiento con una tasa preferencial, pero algo que motive al productor a que vale la pena invertir en cuidar la naturaleza para su provecho, ¿no? Valentín Rafaela de Ayutla nos pregunta, ¿cuál sería la densidad de siembra de árboles por hectárea para combinar con siembra de maíz? Bien, igual, mira, esto tiene que ser platicado con el productor, dependiendo de sus objetivos, si tiene algún implemento. Nosotros en lo que estamos practicando con estos productores, como el objetivo es producir abono,
lo sembramos en hileras de 4 metros y a medio metro entre plantas para hacer una densidad de 5,000 plantas por hectárea. Y también la modalidad que estamos proponiendo es que divida la parcela en 6 partes y que vaya haciendo una parte cada año, porque el sistema agroforestal simplemente requiere una inversión, como lo vieron en la foto, porque va a cerrar la copa y ese ciclo no va a producir mucho el productor ahí. Entonces, para que no se vea afectado en su totalidad, que lo haga en 6 partes. Esto es un principio que tienen los israelitas que dividen su parcela en 6 partes y una parte dejan descansar cada año. Entonces, es algo parecido, ¿verdad? Vamos a hacerlo gradualmente y hasta que se establezca en todo el ciclo y va a estar circulando la poda del árbol agroforestal. Entonces, la densidad va a estar en función del objetivo del productor y de sus prácticas que realiza. O también hay productores que tienen más interés en el ganado, entonces me dice un productor, yo voy a poner dos surcos de cratilia, porque uno va a ser para el ganado y otro va a ser para la parcela. Pero aquí lo importante es vender el principio de conservación al productor, que él lo adapte como quiera, no nos metamos ahí. Ahí la parte importante es que esté consciente que vale la pena practicar este tipo de sistema. Ok, maestro, muchas gracias. Ya son todas las preguntas que tenemos por el momento. Estamos agradecidos porque se haya tomado el tiempo hoy de explicarnos este tema tan importante. Yo creo que el objetivo se está cumpliendo y les queremos hacer saber a nuestras demás personas que están conectados que ya les vamos a dejar una liga en el chat donde van a poder encontrar todas las presentaciones de los 12 seminarios. Ya están en YouTube, también en Twitter se han ido guardando todos, entonces ahí pueden checarlos también en la página de la Secretaría de Agricultura BRO. Ahí están todos los seminarios, los 2, ahí están las preguntas y todo lo que se transmitió en vivo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestro Walter. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, maestra Arely. Nos vemos el próximo viernes.